Bienvenido, ¿cómo estás? Bien, Pepe, gracias. Usted puede leer la columna de Alfonso en el periódico El Universal todos los jueves. Hay que hacerlo ya como una especie de mantra periodístico, pero él también colabora con nosotros. Él es presidente de Grupo Consultor Interdisciplinario, que es una empresa de comunicación política, y colabora con nosotros también los jueves. Bienvenido, Alfonso, qué gusto recibirte. Para mí también, Pepe. Alfonso, se cumplen 30 años ya, en un par de días, de la muerte de Luis Donaldo Colosio, un hecho criminal, brutal, que cambió la historia política en muchos sentidos para el Partido Revolucionario Institucional y en general para la política en México. Sí, sin duda. Yo creo que los acontecimientos de ese 23 de marzo hay que inscribirlos necesariamente en el año 1994. Este año terrible, este año en donde México vivió en peligro y que empezó desde el primer minuto del año. Hay que recordar que en los primeros minutos de 1994 irrumpió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que tenía la encomienda de refutar la modernidad de Carlos Salinas de Gortari. Es decir, el presidente Salinas estaba concluyendo ya su mandato y lo concluía festivamente. Le había ido muy bien. Había sido una gestión extraordinaria. Tratado de libre comercio, tratado con Europa, sí. En fin, el desarrollo en México, solidaridad, programas sociales, estaba en los cuernos de la luna y además con todo el poder. Sí, y además, Pepe, creo que es interesante hacer una contrastación con el tiempo actual, porque Salinas llegó en una elección ensombrecida por el fraude electoral, ¿no? El famoso fraude. Él ganó legalmente, pero luchó por legitimar ese triunfo legal. Sí, lo que va a ocurrir en aquel momento, recuerdas, es la famosa caída del sistema, que generó enormes suspicacias. El presidente de la Comisión Federal Electoral, porque no existía IFE, era Manuel Bartlett, secretario de Gobernación, y a la hora de asumir la presidencia, Salinas, había sospechas respecto a la legitimidad de su mandato. ¿Y qué es lo que hace? Que en los siguientes días, si recuerdo bien, el 6 de enero de 89, da el quinazo. Y el quinazo significó el golpe de toma de posesión real de Salinas de Gortari, el encarcelamiento de toda la plana mayor del poderoso sindicato petrolero, incluyendo a la Quina, el líder moral de este sindicato. Y no fue todo. Después de eso, mandó a la cárcel a Eduardo Legorreta Chauvet, hermano de Agustín Legorreta, que en ese momento era el presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Invitó al líder vitalicio de la vanguardia revolucionaria del magisterio, al profesor Carlos Jonquitud, a renunciar. Y es el momento también en donde encarcela a Miguel Ángel Félix Gallardo, el jefe de jefes, es decir, que era, digamos, el capo de narcotráfico más importante de México en ese tiempo. De tal manera que la forma en que Salinas de Gortari mandó el mensaje de quién manda aquí fue a través de esos golpes espectaculares. Y llega a final de su mandato en 94 con el inicio del Tratado de Libre Comercio. Y en ese momento es cuando irrumpen los zapatistas y le dicen: momento, México no ha alcanzado la modernidad porque las comunidades indígenas permanecen en el abandono, en el oprobio, en la discriminación. Y ese va a ser el primer, digamos, momento perturbador de 94. Pero desde luego el otro momento dramático es 23 de marzo, el asesinato de Luis Donaldo Colosio. En septiembre, el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, y en ese año también los secuestros de Alfredo Harpelún, de Ángel Lozada, de Grupo Gigante. Entonces, el asesinato de Colosio, me parece que en los momentos actuales de una competencia electoral como la de hace 30 años, nos dice algo interesante, que es que aun cuando el presidente de la República, instalado en la condición de gran elector, tiene un diseño para su sucesión, lo tenía Salinas, hay un acontecimiento inesperado, azaroso, dramático, que cambia totalmente el tablero. No es la primera vez que ocurre una muerte que modifica el tablero. En el periodo, por ejemplo, de Miguel Alemán Valdés, hubo dos muertes muy significativas, la del secretario de Gobernación,
Héctor Pérez Martínez, y la de el gran amigo de Miguel Alemán, que era Ramos Millán. Cualquiera de los dos hubiera sido su sucesor, pero la muerte modificó el diseño. Bueno, en el caso de Salinas de Gortari, lo interesante es que este hombre tan astuto no llegó a considerar la posibilidad de un plan B. Es decir, que él apostó todo a que Colosio, su creación, sería su sucesor. Y aquí también, Pepe, vale la pena recordar a un presidente más astuto, que fue Luis Echeverría. Cuando Luis Echeverría destapa a José López Portillo, al propio tiempo hace un ajuste en su gabinete y salen del gabinete Porfirio Muñoz Ledo, Augusto Gómez Villanueva y Hugo Cervantes del Río. Y salen Porfirio para ser presidente nacional del PRI, Augusto para ser secretario general del PRI y Hugo Cervantes del Río para ser presidente del PRI en el Distrito Federal. ¿Y esto qué significa en términos de sucesión? Que si le hubiera pasado algo a José López Portillo, habría 3 suplentes en la lista. Salinas no tuvo un suplente en la lista, de tal manera que a la hora en que asesinan a Luis Donaldo, se queda sin cartas, porque las cartas posibles, Pedro Aspe, Manuel Camacho, estaban en el gabinete y no cumplían el requisito constitucional de haber dejado el gabinete 6 meses antes. Entonces es muy interesante ver cómo una condición azarosa, como el asesinato de Colosio, pasado mañana cumplirán 30 años, mueve el diseño y lleva a la presidencia a quien no estaba en el radar de Carlos Salinas, a Ernesto Zedillo Ponce de León. Así que me parece que recordar todo esto es interesante, es una buena lección histórica. Pero por supuesto que sí, y así lo reconocemos. Gracias por estar con nosotros como siempre los jueves. El maestro Alfonso Zárate, los usos del poder.